Hola, ¿qué tal? Voy a hablar contigo hoy de un tema que a mí me resulta bien interesante y es el tema de la intelectualidad en Cuba y de cómo la dictadura cubana ha expulsado a muchísima gente de la isla por simplemente pensar diferente. Hoy te voy a hablar de Reinaldo Arenas, un escritor cubano que tuvo que salir de Cuba y murió en Estados Unidos, víctima quizás de ese dolor y ese deseo tan grande de ver a Cuba libre. Te voy a estar compartiendo un video aquí que acabo de pues ver enterito y me pareció interesante que nosotros descubramos a este Reinaldo Arenas que mediante su vida y su obra defendió la libertad de Cuba. Un escritor cubano homosexual que estuvo preso en cárceles de La Habana por simplemente tener una ideología diferente a la común en aquellos tiempos y que escribió libros hermosos porque es una forma de que tú te conectes con la realidad cubana, una realidad cubana dura que nosotros los jóvenes quizás no conozcamos, pero qué bueno que podemos tener libros como Antes que anochezca de Reinaldo Arenas, donde él nos narra desde su infancia hasta el día de su muerte, que decidió quitarse la vida en Nueva York. Y por supuesto, vamos a ver esto sin ningún tipo de problema. Dame un instante y bueno, aquí vamos. Déjame compartir pantalla. Ustedes saben, como siempre, yo soy el desastre de las pantallas, pero aquí vamos a hacerlo. Esta oportunidad o este desastre para llegar aquí. Y en realidad la sensación que yo siento en ningún momento es de triunfo, digamos de una gran alegría, sino es una sensación hasta cierto punto de paz por estar vivo y por haber salido de allí. Pero es la misma sensación que puede sentir una persona que sale de la casa cuando se está quemando. O sea, la casa se quemó de todos modos y yo me salvé la vida, pero la casa se quemó. Among those who flee is the writer Reinaldo Arenas. With his works published in various languages but censored in Cuba, the author of Hallucinations is perhaps the best known of the young Cuban novelists. El escritor que defienda una dictadura, y sobre todo una dictadura tan minuciosa en su espanto como son las dictaduras totalitarias de izquierda, está defendiendo su sepultura y por lo tanto, entre más rápido vaya para ella, es mejor para él y para los lectores que tiene. Eso es claro, me parece que es así. Claro, hay una posición muy ventajosa entre los escritores estos de izquierda que viven en los países capitalistas, que disfrutan de todas las ventajas de la democracia y que además disfrutan también de la rentabilidad que da atacar a la democracia viviendo en un país democrático, ¿no? Esos escritores quizás, si vivieran en un país comunista y no pudieran salir de él, entonces cambiarían quizás su manera de pensar. Y además de eso no podrían escribir nada. O sea que hasta cierto punto para nosotros que padecimos todo aquello es indignante que un señor que goza de todas las seguridades que da la democracia se complazca en atacarla y además se enriquezca atacándola. Yo propongo que toda esa gente sencillamente se marchen, si es que aman tanto los países socialistas, para allá, donde hacen falta brazos en este momento que todo el mundo está tratando de salir huyendo de allí, para cortar caño, para redactar las notas de Granma o para hacer cualquier tarea que allí le ordenen, porque ahí las tareas se ordenan. Yo creo que lo más odioso que se padece allí es precisamente la impotencia ante la injusticia. Eso me parece que es lo más odioso que se padece allí. O sea, no vamos a pensar que en cualquier lugar del mundo donde uno esté no hay injusticia, en cualquier lugar puede haberla, pero la posibilidad de señalarla ya es un consuelo. Eso es lo que me parece que es lo más odioso. O sea, allí todo el mundo tiene que hacer un papel, como lo hice yo, porque yo no soy ningún héroe, yo hice mi papelito también allí, y todo el mundo tiene que estar en una representación incesante. Yo creo que en cualquier lugar del mundo la gente quizás tenga que representar un papel, pero no convertirse en un actor permanente hasta el punto que hay mucha gente que no saben cuál es su rostro y cuál es su máscara, ¿no? Yo por suerte siempre tuve conciencia de que tenía una máscara puesta, pero que tenía un rostro, y fui de allá para salvar ese rostro.
Je m'appelle Reynaldo Arenas, je suis né à Cuba, je crois qu'il y a 40 années. Ma famille et moi, ne sommes pas bourgeois, même petits bourgeois, nous sommes paysans, très pauvres paysans, et ma famille n'a jamais, par exemple, a connu la ville, la cité. C'est-à-dire que nous sommes très pauvres avant la révolution. C'est pour ça que j'ai aidé à Castro dans la guérilla. In 1965, Reynaldo Arenas won the National Literary Award for his novel, Celestino. This was the first and last of his books published in Cuba. So Arenas smuggled his manuscripts out of the country, incurring Cuban authorities' displeasure. In 1974, he was sentenced to 18 months confinement in Havana's El Moro prison. In 1980, taking advantage of the confusion caused by the great exodus from El Mariel, Arenas left Cuba. Yo estuve en el Morro prácticamente el año completo, pero la prisión del Morro a partir de 1979 fue cerrada porque parece que resultaba demasiado escandaloso que hubiese una de las más sórdidas prisiones en Cuba frente precisamente a La Habana y en la misma entrada del puerto de La Habana donde pasaban todos los barcos y donde incluso era un lugar turístico. Pero al lado del Morro está la prisión de La Cabaña, que también es una construcción hecha más o menos por aquellos siglos XVI o XVII e incluso una de las prisiones políticas más siniestras en Cuba porque es donde se fusila además. En el Morro ya no se fusilaba. Cuando a alguien lo llevaban para La Cabaña siempre se tenía la impresión de que era una persona que se iba a ver por última vez porque si se trasladaba del Morro para La Cabaña era que iba a ser fusilado en La Cabaña. El Combinado del Este, que es la prisión más grande que hay hasta ahora en Cuba, que es una especie de ciudad-prisión con una enorme cantidad de galeras, edificios de varios pisos, donde hay cabida casi como para 100.000 presos, fue construido además por nosotros mismos, por los presos. Y entonces allí trabajábamos como natural, como trabajo forzado, construyendo aquella enorme cárcel. Una vez, desde luego, que yo cumplo aquella sentencia, viene lo que ellos llaman un plan de rehabilitación. En ese plan consiste en que uno tiene que decir que uno, desde luego, se retracta de la vida que uno ha tenido antes, uno ya no va a hacer ningún tipo de actividad en contra del sistema, incluso hasta sexualmente uno se ha reeducado, entre comillas, y para que pudiéramos reeducarnos perfectamente, a mí me llevaron a trabajar a una serie de edificios como ayudante de albañil que se estaban construyendo en un reparto llamado Flores para donde vivían los técnicos soviéticos. Lo primero que me pasa cuando yo salgo de la cárcel es que intento volver para la casa donde yo vivía y ver si recupero mis manuscritos, pero ya no pude entrar en aquella casa porque una vez que uno está preso, la casa y todas las pertenencias que uno tiene ya pasan a ser confiscadas por el Estado. Entonces me vi sencillamente en la calle, o sea, la casa tenía un sello y yo no podía entrar a aquella casa. Incluso yo recuerdo que yo tenía uno de los manuscritos, que creo que fue el único que se salvó en aquel momento, sobre el techo de la casa escondido debajo de las tejas en unos nylon. Y entonces el problema consistía en cómo yo podía subirme al techo de una casa que ya no era mía ni al cual yo tenía acceso para recuperar aquel manuscrito. Y en fin, una noche con varios amigos vigilamos y yo me subí al techo de la casa y cuando subí, aunque parezca increíble, ya el manuscrito no estaba allí. O sea que ellos habían registrado hasta el mismo techo de la casa. Cuando yo salgo de la cárcel, aunque parezca increíble, era precisamente en el momento en que yo era más conocido en el extranjero, en el momento en que se traducen mis libros al francés y a más de 10 idiomas. Y sin embargo, en ese momento es cuando yo soy en Cuba una no persona, no tengo ni siquiera una máquina de escribir y ni siquiera un cuarto donde poder escribir. Vivo como un vagabundo pidiendo que me dejen dormir una noche en casa de alguna amistad y en otro lugar. Y sencillamente la gente que viene a preguntar por mí no le dan razón de que yo existo. En ese momento yo creo que yo paso a encarnar un típico personaje de Orwell. Soy una no persona. José Napoleón Oropeza, que es un novelista conocido, ha publicado como 5 novelas en España y en Venezuela, llega a Cuba y se presenta a la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y le pregunta a los funcionarios de allí, a Guillén y otros funcionarios, que quería ver a Reynaldo Arenas. Y le dicen, no, aquí no hay ningún escritor que se llame Reynaldo Arenas, y le enseñan la lista de escritores donde efectivamente yo no aparecía. Entonces va a la Casa de las Américas y en la Casa de las Américas se entrevista también con otros
otro funcionario que dice, usted está equivocado, en Cuba nosotros no tenemos ningún escritor que se llame Reinaldo Arenas. Finalmente va a ver a Lezama Lima, y Lezama Lima, con mucho miedo, eso es el testimonio directo de Napoleón Oropeza, le cuenta ya en la ventana, dice, mejor es que usted no indague más por Reinaldo Arenas, porque Reinaldo Arenas está preso o acaba de salir de la cárcel. Cuando Fidel Castro habla, incluso cuando pronuncia o publica aquellas leyes que condenan a los mismos homosexuales o a cualquier ser humano, esos seres humanos tienen que ir a la Plaza de la Revolución y aplaudir aquellas leyes. O sea que es increíble que aquellas leyes por las cuales a lo mejor vamos a ir al campo de trabajo forzado o a la cárcel, nosotros tenemos que aprobarlas y aplaudirlas. Todo ser humano tiene que hacer esa simulación porque uno depende del Estado. El Estado es quien le da a uno trabajo, el Estado es quien lo puede meter en la cárcel o quien le puede dar la posibilidad de que uno pueda entrar, por ejemplo, a estudiar en una universidad, el que puede que uno pueda mejorar su empleo. Es decir, que todo ese tipo de leyes delirantes llevan a la persona a un estado paranoico. Y, por ejemplo, si esa persona en ese estado paranoico, con la ley de la extravagancia, la ley contra la vagancia, la ley del diversionismo, el ideológico, la protección sexual y normal del desarrollo de la familia, intenta irse del país, pues entonces hay otra ley que se llama la ley de las salidas ilegales del país. Es decir, que si usted intenta irse en una lancha, en una cámara, nadando como pueda o en un avión, sencillamente está yéndose ilegal del país, se llama salidas ilegales y es condenado a 5, 6 o 4 años. Canal 23. El domingo la Junta Patriótica concluyó su congreso anual y esta mañana su presidente Antonio Varona, quien resultó reelecto este año, se reunió con los delegados de otros estados en acto de despedida. La Junta Patriótica hizo hincapié en la necesidad de mover la opinión pública para que se les conceda asilo político a los cubanos que escapan de Cuba. Yo aquí no tengo ninguna nacionalidad, es muy simpático, porque yo en Cuba era lo que se llamaba una no persona, es decir, alguien que no existía, no tenía trabajo, no tenía nada, lo único que tenía un carnet de identidad en blanco, y aquí el estatus que me has dado del Departamento de Justicia es el stateless, es decir, que yo desde el punto de vista legal no existo, estoy en el aire y no tengo ningún país. Mi nombre es ahora, por el momento, Reinaldo Arenas, soy un escritor cubano, exilado, vivo en Nueva York. Bueno, me dedico a escribir y a sobrevivir, soy una persona, digamos, lo que aquí se llama disidente en todos los sentidos, porque no soy religioso, soy homosexual y a la vez soy anticastrista, es decir, que yo creo que reúno todas las condiciones para que no se me publique nunca un libro y para vivir al margen de toda sociedad en cualquier lugar del mundo. Entonces, pues bueno, esa es mi vida. Vea, mi vida no, porque es muy larga. Este es mi sombrero, me recuerda mi etapa de campesino, que es una historia que siempre cuento cuando yo era guajiro. Bueno, me dijo que lo estoy diciendo, que cuando nosotros íbamos caminando por un río, se apareció un hombre muy lindo con un sombrero y tenía un pelo rizo, un hombre muy bello. Yo tenía nada más 5 años, pero aquel hombre se acercó antes, yo iba con mi madre y mi madre se enfureció y le decía horrores, hijo de puta, canalla, vete, y le empezó a tirar piedras. Pero a pesar de todas aquellas pedradas, el hombre se acercó a mí, se metió la mano en el bolsillo y me dio 2 pesos, cosa que en aquella época era un capital para un guajiro como yo, que tenía 4 años, estoy hablando de los años 48. Y después mi madre empezó a llorar, el hombre se fue porque mi madre le tiró unas piedras terribles, estábamos al lado de un río, le tiró todas las piedras que aparecían a la orilla del río. Y cuando llegamos a casa de una de mis tías, que mi madre iba llorando, yo me enteré que aquel hombre era mi padre. No lo volví a ver más, nada más tengo esa imagen de los 2 pesos que me dio, que por cierto mi tía me los pidió prestado y no me los volvió a pagar, y de ese señor que se apareció y desapareció inmediatamente y me dio aquellos 2 pesos. Bueno, de aquí lo que yo como, lo casa más rápido. Esto es una cosa que me preparé aquí mismo con comida de niño. Estos son malangas y aguacates y espinacas
y como mucho. Esto es papaya, que nada más la soporto así en compotas, y esto son comidas de niños, sí, completamente. Yo creo que debe ser que yo no he perdido mi condición infantil, porque yo sigo siendo un niño, desde luego, y hago la misma vida de siempre. Me gustan mucho los juegos, me gustan mucho las bromas y me gusta mucho el mundo infantil, y además es mucho más práctico para una persona sola, pues comer comidas de niños son menos dañinas, más agradables, muy fácil de preparar. Yo estoy escribiendo una novela, por ejemplo, y abro una compota, lo que se llama aquí un baby food, y me lo preparo en 2 o 3 minutos y ya nada más. Esto aquí así. Estamos tomados para allá. Yo siempre cuando vengo a Miami, no vengo a la ciudad de Miami, que es una ciudad realmente espantosa. Entonces yo siempre vengo para la playa y precisamente para esta zona, que es la zona más peligrosa. Tal vez porque a mí me gusta mucho vivir siempre al borde del peligro. Es emocionante saber que a lo mejor al salir de la calle me van a clavar un cuchillo o me van a violar, cosa que ya es difícil que a estas alturas desgraciadamente me suceda. Pero bueno, siempre es interesante vivir en esta zona. Yo siempre vengo desde hace 10 años casi a esta zona y muchas veces a este mismo hotel. Dicen que has publicado mucho. He escrito como unas 8 o 9 novelas ya publicadas. Y desde luego en Cuba solamente publiqué una, pero todas las demás se publicaron en el exterior. Ya en los años 70 la situación se hizo mucho más difícil para mí y para todos los escritores cubanos, porque la persecución se institucionalizó. Vinieron una serie de leyes, se creó un organismo que se llama el CENDA, que es el Centro Nacional de Derechos de Autor, donde el autor en Cuba ya ni siquiera tenía derecho a su propiedad intelectual, sino que eso pertenecía a un organismo, y la obra de uno era patrimonio nacional, se llamaba. Es decir, que un pintor, un cantante, un artista, un escritor no era dueño de su obra, sino el Estado. Yo desde luego seguí escribiendo y publicando mis novelas en el extranjero. En Cuba siempre me censuraron y no me los publicó porque mis libros nunca eran una oda al régimen, siempre tenían cierto sentido crítico del régimen y por lo tanto jamás me los publicaron. En el año 73, la policía llega a mi casa, me arresta, me quitan todos los papeles que yo tenía allí y me llevan al Morro. El Morro es la prisión más sórdida de Cuba. Ya lo cambiaron y ahora es un museo, pero de todos modos sigue la cabaña donde se fusilan a la gente. Entonces en el Morro yo estuve unos 2 años y la situación allí era terrible porque a mí no me pusieron con los presos políticos, en los cuales hay cierta clemencia. Yo fui con los presos comunes. Me lanzaron como un caso común, aunque evidentemente lo que aparecía en mi causa, además de la cosa homosexual y toda la cuestión de que había publicado una serie de libros en el extranjero, daban los detalles de los libros, que yo era un enemigo del régimen, bueno, todas las cosas más insólitas, a partir de un enorme informe que había enviado la misma UNEA sobre mí. La misma gente que me daban palmaditas en el hombro, como Nicolás Guillén, era administrador de la UNEA, y todas las otras gentes, hicieron un informe terrible, y allí en el Morro sobrevivir fue muy difícil, porque eran asesinos que se mataban por cualquier cosa, y mi situación con aquellos asesinos fue difícil. Cuando ellos entraron que yo era escritor, me tomaron cierto respeto, no porque respetaran la literatura, sino porque dijeron, ay, te necesitamos para que nos escribas cartas a nuestras mujeres o a nuestros amantes, y entonces yo siempre era el escritor del Morro que siempre le escribía a ellos, y más o menos sobreviví en ese tiempo. Qui sont traduits d'espagnol par Aline Schulman, chez le même éditeur, Presse de la Renaissance, Fin de défilé, sont des nouvelles que vous avez écrites à Cuba. À Cuba, avec l'exception de la dernière nouvelle que j'ai écrite après avoir quitté Cuba. Mais alors là, c'est une satire, là aussi, sous forme de nouvelles de Cuba, de la vie à Cuba. Ah oui, bien sûr. Alors c'est une satire épouvantable, parce que je crois que dans mon cas, je suis un homme qui vient de subir plusieurs enfers. Pas une seule, oui. Beaucoup. Par exemple, quand je suis un enfant, un paysan, avec une situation si misérable, si pauvre, il faut travailler très dur pour survivre dans l'année 40. Señores, yo he compartido con ustedes estas imágenes porque honestamente Reinaldo Arenas es un intelectual cubano que fue condenado al silencio en Cuba,
que fue condenado al exilio, que tuvo que escapar de la isla como único método y que lamentablemente se quitó la vida. Y hay algo muy bonito que yo leí en su carta de despedida que me llamó la atención, y es que él quería Cuba libre. Ojalá que Cuba sea libre pronto, ojalá que podamos tener nuevamente en Cuba la oportunidad de expresarnos libremente y de verdad que sirva este espacio de homenaje a Reinaldo Arenas, porque es uno de mis escritores preferidos y es un escritor que admiré muchísimo mientras estaba leyéndome uno de sus libros antes que anochezca. Yo lo recomiendo muchísimo y, por supuesto, quiero agradecerle a todas las personas que han estado conectadas. Quiero agradecerle específicamente a mis moderadoras que siempre están apoyando y, bueno, desearles a todos una excelente jornada. En próximas ocasiones regresaremos con más. Suscríbete, activa las notificaciones y, por supuesto, sigue en mi página web todo los boletines que estamos haciendo, www.borisancho.com. Gracias, de verdad. Muy buenas tardes.